Buenas tardes, mi nombre es Julio Ricardo Rojas Aldana, de Bogotá, Colombia. Hoy, enero 15 de 2013, vamos a charlar sobre la instrucción Switch Case de selección múltiple. Cualquier comentario o sugerencia, a favor realizarlo al correo. Bueno, como en los anteriores videos, utilizaremos Excel, Visio y DevC++. Bueno, esta instrucción trata lo siguiente. En nuestro anterior video utilizamos una instrucción que era el if, else, if. Significa que la respuesta negativa de la primera condición, que es esta de acá, tenía otra pregunta que tenía una respuesta positiva y una respuesta negativa. Esta respuesta negativa así sucesivamente podría tener otra pregunta que también sería una condición 3 que nos enviaría a una acción 4 y después a una acción negativa, acción 5. Así sucesivamente. Pero entonces supongamos, si tenemos que ingresar un número de mes del 1 al 12, entonces ¿cuántas veces tendríamos que preguntar cuál es el valor para arrojar un texto que me diga cuál es el mes en letras? Entonces tendríamos que hacerlo 11 veces, repetir 11 veces esta pregunta, ya que la última tendrá la respuesta de sí para el último mes, puede ser noviembre, para el penúltimo noviembre, y la respuesta de no para diciembre. Esto sería muy tedioso, serían 12 preguntas iguales. Entonces, en vez de utilizar esto, aparece la opción del switch case, de la selección, en donde simplemente existirá una pregunta que pregunta estado de la condición de la variable y tendrá múltiples respuestas. Cada una de ellas nos llevará a una acción diferente. Entonces, acción 1 y así sucesivamente a muchas acciones. Por el momento, una breve descripción de esto será acción 2 y acción 3. Entonces, estas acciones van a tener, van a realizar cualquier tipo de acción, como puede ser ingresar, dar formato a variables, declaración de nuevas variables, imprimir en la pantalla o leer datos en el teclado. Cualquiera de estas acciones pueden realizarse. Cada una de ellas vendrán del estado de esta condición. Entonces, las tres salen de la misma condición, del estado de la condición. ¿Cuál es la diferencia? Que para la primera vamos a tener el caso 1, caso 2 para la segunda y caso 3 para la tercera acción. Cada uno de estos casos puede ser tal vez un valor de una variable entera. Entonces, variable entera, entonces cuando valga 1, cuando valga 2, cuando valga 3. Pero también debemos colocar una acción 4 que nos indicará qué pasa si no es ninguna de las anteriores. A esto lo vamos a llamar el defecto. Entonces, en caso de esta, la vamos a llamar defecto. Es decir, una condición que no es ninguna de las anteriores por defecto. Cada una de estas acciones debe tener una finalización, fin del caso, fin caso,
fin del caso. Y ya que esto es una selección muy grande, entonces va a tener una finalización general, fin, pero de la selección. Todas estas 4 irán a la misma fin de selección. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Luego de este fin de selección, pues pueden ir muchas más acciones o diferentes códigos. Esta sería la estructura básica de una instrucción de múltiples selecciones. Ahora, vamos a hacer el ejemplo para el ingreso de los días de la semana. Entonces, de 1 a 7, nos dirá el proceso ingresando un número de 1 a 7 o cualquier número. Entonces nos dirá qué día del mes es, qué día de la semana es, perdón. Entonces nuestro algoritmo dirá días de la semana, declaración de variables, ¿qué variables vamos a declarar? Simplemente una que nos diga número de día, o sea, una variable entera que se llame día. Luego de eso, entonces debemos mostrarle al usuario y pedirle que ingrese un número de 1 a 7. Luego de que el usuario ve esto, pues ¿qué va a hacer? Va a ingresar un dato y el computador, el sistema, debe leer ese dato. ¿En dónde va a guardar esa información? En la variable día. Continuamos. Ya que tenemos un valor de día, podemos preguntar cuál es el estado, cuál es el valor de esa variable día, la cual va a tener 8 posibles soluciones, los 7 días de la semana más una por defecto. Entonces, cada una de estas va a mostrar un texto que diga el día es lunes. Vamos a modificarlo para que quede lo más cómodo posible. Martes. Viernes, sábado, domingo. Y una que finalmente nos diga, en caso de no ser ninguno de los anteriores, error en el valor. Entonces, cada uno de estos va a estar acompañado, va a venir de la condición de esta variable.
y cada uno tendrá su caso, su valor específico. Entonces la primera, pues cuando valga 1, será el lunes. Cuando valga 2, será para el martes. Cuando este valga 3, miércoles. 4, jueves. 5, siete para el domingo. Y finalmente ninguno de los anteriores, entonces dijimos que lo íbamos a llamar defecto, nos daría un mensaje de error. Siguiendo nuestra estructura, todos deben ir a un fin del caso. Lo haremos lo más cómodamente posible. Todos esos fin caso van a ir a un fin general de la selección. De todas esas opciones. Y de una vez podemos ir a la retención de código. Para después ir al fin general. Bueno, un poco largo nuestro algoritmo. Simplemente ya para el pseudocódigo trataremos de hacerlo lo más rápido posible con copy paste. Entonces, pasando a nuestro pseudocódigo, inicio. Luego de eso vamos a nuestra declaración de variables. Que vamos a declarar una variable entera que se llame día. Luego de eso nos dice que hay que mostrar un código que diga ingrese un número de 1 a 7. Luego de eso leer la variable, que sería la variable día. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la selección. Esto, ¿la selección de qué? ¿De qué variable? Vamos a colocar la variable día. O sea, vamos a seleccionar cuál es el estado de la variable día. Y decimos que tenemos varios casos. El caso cuando valga 1. ¿Qué debe pasar?
debe mostrar. ¿Y qué debe pasar? Debe mostrar que un mensaje que diga el día es lunes. Y posteriormente el fin del caso. Fin caso. Como todos se parecen, podemos simplemente copiar toda esta lista. Incluso aprovechemos las herramientas que nos da nuestro Excel. Seleccionemos nuestras celdas y arrastrémoslas automáticamente. Bueno, acá no lo cambió. Martes, miércoles, y en el caso defecto, ¿qué debemos colocar? Un mostrar, un mensaje que diga error en el valor. También debemos colocarle un fin del caso, ya que el defecto también es un caso. Todo esto se irá hacia dónde? Hacia un fin de la selección. Entonces, fin, selección. Retener código. Y finalmente, la finalización del algoritmo. Entonces ya hemos pasado del diagrama de flujo, de la selección switch case, al pseudocódigo. Ahora pasemos esto a nuestro código de C++. Creamos un nuevo archivo, el cual lo llamaremos, en primera instancia llamaremos las bibliotecas principales. Perdón, minúscula, siempre debe ser en minúscula. Inicio, entonces entero, la función main sin parámetros y abrimos. Declaración de variables, un entero llamado día. Luego de eso, mostrar cout menor que y decimos que el mensaje ingrese un número de 1 a 7. Dos puntos de espacio, cerramos comillas y punto y coma. El usuario ingresará este valor y debe leerse. Entonces, sin mayor que en la variable día. Luego de esto aparece la selección. En C++ se escribe como switch. Entre paréntesis vamos a escribir la variable a la cual le vamos a seleccionar el valor día y le damos inicio. Entonces ese inicio va a ser con una llave y comenzamos a nombrar los casos. Caso 1, perdón, en inglés, case 1, case 1, dos puntos. ¿Dos puntos qué? ¿Qué debemos hacer? Pues un mostrar, cout menor que, y el mensaje irá el día es lunes. Finalizamos en line, finalizamos el mostrar y después debemos colocar el fin del caso. ¿Cómo vamos a colocar ese fin de caso? Con el break, con la palabra reservada break. Y así serán todos. Entonces control C, caso 2, caso 3, 4, 5, 6, 7. Este caso sería martes, miércoles,
todos tienen su finalización en line, punto y coma, y luego el finalización del caso. Por último, la última no dirá casos, sino default. Será el defecto, esa opción que es contraria a todas las demás, y que debemos imprimir en la pantalla un error de valor. Finalizamos también la línea y el fin del caso. Luego de eso nos encontramos con un fin general, con esta llave, ya que aquí la abrimos, en esta zona la abrimos, acá debemos cerrarla. El retener código, y por último la finalización general. Bueno, ahora vamos a ejecutarlo. Obviamente al ejecutarlo nos pedirá que guardemos esta instrucción, la llamaremos instrucción switch. Recordemos que guardar estos archivos, estos códigos fuente, deben ser sin símbolos, sin espacios. Listo. Guardar, ejecutando, compilando. Y ejecutar. Entonces del 1 al 7, un 5. El día es viernes, es correcto. Ejecute de nuevo. Ingrese un número, un 2. El día es martes, correcto. ¿Y qué pasa si ingresamos un número incorrecto, un 10? Error en el valor, ya que es contrario a todos los demás. Bueno, esta sería la instrucción que nos resumiría el if, else, if, cuando se aumentan las condiciones. Entonces espero hayan aprendido esta instrucción. Es un video un poco largo, pero nos aplicará todo, nos explica toda la forma de crear esta instrucción. Bueno, muchas gracias. Cualquier comentario o sugerencia, favor realizarla al mail. Gracias.